Buenas tardes, mi nombre es Lucero Marina de la Cruz Acosta. Esta es una presentación para la asignatura Fisiopatología Aplicada 3 con el docente Raúl Aguilar Ávila y vamos a ver los estados catabólicos, traumatismos, sepsis, quemaduras, pacientes oncológicos con tratamiento de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y trasplante. El paciente grave se caracteriza por presentar alteraciones en el balance metabólico nutricional debido a una compleja desregulación de diferentes vías de señalización, condicionando por una intensa respuesta inmunoinflamatoria que se incrementa por la activación de la inmunidad innata y la disfunción de sus mecanismos contrarreguladores, resultando en un estado hipercatabólico que trae consigo una depresión de los diferentes compartimentos corporales, en especial la masa muscular y la reserva proteica. Este mecanismo favorece un estado de mayor disfunción inmunorreguladora, que amplifica el estado catabólico y la depresión progresiva de la reserva energética y funcional de los diferentes órganos. Si lo anterior no se modifica, se favorecen y perpetúan la inmunoparálisis, las disfunciones orgánicas y la dependencia a diferentes terapias de soporte, lo que puede ocasionar la muerte. Pocas maniobras terapéuticas han logrado modificar este complejo comportamiento fisiopatológico y mejorar la sobrevida de los enfermos. Una de ellas es la terapia nutricional, y esta tiene que ser temprana. El objetivo es evitar el desgaste de la masa proteica que da soporte a las funciones vitales. Provee los requerimientos energéticos y demás nutrientes necesarios, permitiendo un medio interno en equilibrio óptimo. Los traumatismos. Esta es la lesión que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, producto del efecto mecánico de un agente u objeto externo de carácter físico o químico, que ocurre de forma abrupta o violenta. La clasificación de estos traumatismos pueden ser según la lesión producida por causa mecánica, pueden ser cerradas o abiertas y dependiendo también del órgano afectado. Y pueden ser lesiones del aparato locomotor, como una contusión, que es donde no se produce una rotura de la piel ni tejidos internos y puede causar inflamación, dolor, hematoma, rubor y calor. Erosión es en donde hay una lesión en la piel causando afectación y pérdida de la capa superficial sin llegar a romperla. Y las heridas que consisten en la rotura de la piel y pueden afectar a otros órganos que estén por debajo de esta. Entre los tipos de heridas se encuentran los esguinces. Estos pueden ser de grado 1, que consiste en la distensión de parte del ligamento sin incluir la rotura ni arrancamiento. De grado 2, que consiste en la rotura parcial o total de los ligamentos. Y de grado 3, que consiste en la rotura total de ligamentos con arrancamiento con respecto al hueso. Las luxaciones, dislocación completa, que se produce cuando un hueso se sale de su articulación. O las fracturas, que es la ruptura generalmente de un hueso. Si ésta se rompe, la piel se denomina fractura abierta o compuesta. Generalmente ocurre debido a caídas, lesiones deportivas o a accidentes automovilísticos. Las lesiones del aparato circulatorio pueden afectar directa o indirectamente la funcionalidad cardíaca, ya sea por fuertes traumatismos en la zona precordial o aplastamiento de la caja torácica, entre otras. Las lesiones del sistema nervioso central pueden dañar tejidos del cerebro y la médula. Si la lesión es leve, una persona puede recuperarse completamente, pero si la lesión es grave, puede causar discapacidad permanente e incluso la muerte. Las lesiones al cerebro y la médula espinal ocurren comúnmente debido a colisiones de autos o accidentes deportivos. Las lesiones viscerales ocupan un lugar relevante y la gravedad de estos depende de las vísceras afectadas. En un inicio, no es tan fácil determinar el daño que producen en el organismo hasta que no se agoten sus mecanismos defensivos. En cuanto al riesgo nutricional del paciente crítico, por ejemplo, en el caso de un paciente politraumatizado crítico, previamente sano, al sufrir una agresión grave que pone en riesgo su vida,
determina una respuesta metabólicamente intensa que condiciona riesgo nutricional. Pero si se trata adicionalmente de un paciente con una patología ya preexistente como una cardiopatía, obesidad, diabetes, desnutrición, nos encontramos frente a un individuo sometido a mayor riesgo nutricional que presentará una respuesta más en la línea del paciente grave con complicaciones. Por eso el soporte nutricional precoz resulta fundamental. Sepsis. Es la respuesta del organismo a la infección causada por microorganismos o gérmenes. Puede causar daño tisular, insuficiencia de órganos y la muerte. La sepsis puede limitarse a una región en particular o puede diseminarse por la sangre. Cuando se habla de sepsis severa de alto riesgo, es cuando se asocia a fallo de 2 o más órganos. En cuanto al shock séptico, este se produce cuando el agente infeccioso, sus toxinas y o la liberación en la circulación de los mediadores de la inflamación producen una descompensación cardiovascular caracterizada por un shock distributivo con hipotensión, disminución de las resistencias vasculares sistémicas y gasto cardíaco elevado con la consiguiente alteración del metabolismo y muerte celular a nivel de diversos órganos que lleva a la muerte o al síndrome de disfunción multiorgánico. La sepsis es una emergencia médica. Cada hora de retraso en el tratamiento aumenta la mortalidad. Es por esto por lo que uno de los tratamientos de soporte es mantener las funciones vitales como la respiratoria, la renal, la coagulación y la nutrición enteral, parenteral o tal vez mixta con glutamina. Las quemaduras. Estas son lesiones traumáticas causadas por energía térmica, puede ser fría, eléctrica, química o por radiación. Y estas se clasifican en quemaduras de primer grado cuando son a nivel epidérmica y que no dejan secuelas. Las de segundo grado a nivel dérmico, que pueden ser superficiales o profundas y de espesor parcial. Y las quemaduras de tercer grado, que son a nivel subdérmico, de espesor total y cuyas características son la destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas, dejando secuelas demasiado importantes. Criterios de gravedad de un paciente quemado según la superficie corporal quemada. Si es mayor del 15%, es un quemado crítico. Si es menor del 15%, es un quemado leve. Los pacientes oncológicos con tratamiento de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o trasplante, el término cáncer se designa a un amplio grupo de enfermedades que afectan a cualquier parte del cuerpo. Se reconoce como un crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células anormales con capacidades de invasión y destrucción de otros tejidos. No es considerada como una enfermedad única, más bien es considerada como un conjunto de enfermedades que se clasifican en función del tejido y de la célula origen, siendo 3 los principales subtipos de este: sarcomas, carcinomas, leucemias y linfomas. Y los principales factores capaces de originar el cáncer es la herencia, los productos químicos, radiaciones ionizantes, infecciones, virus. Existen 2 tipos de pacientes oncológicos. El oncológico es cuando la enfermedad invade un solo órgano, cuando en el diagnóstico el 40% de los pacientes presentan anemia y en pacientes menos susceptibles a infecciones y cuando hay presencia de dolor al tratamiento. Y cuando son oncohematológicos es cuando la enfermedad invade la médula ósea o el tejido linfático, cuando hay presencia de anemia, leucopenia y plaquetopenia, cuando existe un mayor riesgo de infección y cuando pueden cursar neutropenia, febril, astenia y adinamia. Los diferentes tratamientos para el cáncer pueden ser la radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y el trasplante. El paciente oncológico es primordial preservar un óptimo estado nutricional, ya sea en la fase de tratamiento activo de la enfermedad, en el periodo tras el tratamiento o en la remisión para mejorar el estado físico y la capacidad funcional del paciente.
Los objetivos del tratamiento nutricional son evitar o revertir las carencias de nutrientes, conservar la masa magra, ayudar a tolerar mejor los tratamientos, proteger la función inmune, reducir la astenia y mejorar la calidad de vida. La intervención nutricional ha demostrado una mejoría en los resultados clínicos de algunos tipos de cáncer, por ejemplo, de cabeza y cuello, y con algunos tratamientos como la quimioterapia, donde hay una alta prevalencia de reducción de la ingesta sin que existan alteraciones metabólicas importantes. En otros pacientes con anorexia muy acentuada y alteraciones metabólicas, el soporte nutricional adecuado puede mitigar las alteraciones, pero no revertirlas totalmente. Los pacientes con screening anormal, por tanto, necesitan seguimiento para una evaluación más específica del origen y la severidad de los trastornos nutricionales y metabólicos para detectar qué pacientes podrían beneficiarse de intervenciones apropiadas. Existen medidas preventivas relacionadas con los hábitos de vida, la alimentación y otros factores que son capaces de disminuir la probabilidad de padecer cáncer, como la dieta. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo importantes. Controlarlo desde la infancia puede disminuir la incidencia del cáncer a largo plazo. Entre los tumores relacionados con una mala alimentación están los de colon y recto, mama, próstata, endometrio, en matriz o útero. En este sentido, se recomienda que la dieta sea variada, suficiente en cantidad de nutrientes, rica en frutas frescas, verduras y harinas integrales. El consumo de fibra contenida en estos productos reduce el riesgo de padecer cáncer de colon. Una dieta adecuada y el ejercicio físico moderado o intenso, practicado regularmente, disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Las micotoxinas, aflatoxinas, que con frecuencia contaminan algunos alimentos como el maíz, favorecen la aparición de cáncer de hígado. El consumo excesivo de grasas animales parece favorecer la aparición de cáncer de mama. Fumar, el consumo de tabaco en todas sus formas es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, laringe, lengua, vejiga y riñón. El consumo del alcohol se relaciona con tumores de hígado y aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. La genética tiene un papel decisivo en el 5% de los cánceres de mama y entre un 5 a 10% de los de colon. Y para finalizar, en el paciente crítico, el mecanismo de respuesta del organismo se da por un elevado gasto metabólico y un catabolismo proteico aumentado, con lo cual se va deteriorando el estado nutricional e inmunitario del paciente, y esto incrementa la morbilidad, por lo cual se requiere de una intervención nutricional temprana, adecuada al paciente, que impacte en la evolución de la enfermedad, ya que se ha demostrado una reducción en la morbilidad y la mortalidad del paciente, así como de su estancia en terapia intensiva. Agradezco su atención. Buenas noches.